Tal? Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión, de Principal Fondos de Inversión. Soy Jorge Girón, responsable del área de producto y soporte comercial para la operadora. Y bien, el día de hoy tenemos, como cada mes, la presencia de Oscar López y Emilio Guizar, quienes son nuestros gestores de cartera de renta variable y deuda, respectivamente. Y a lo largo de esta sesión estaremos viendo las generalidades del entorno económico y de mercados, cómo se han desempeñado los mercados financieros en el último mes que recién terminó de octubre, y también abundaremos sobre las perspectivas que tenemos y cómo estamos implementando la estrategia de inversión de nuestros portafolios. Sin más, también les recuerdo, nos pueden hacer llegar cualquier pregunta que tengan a lo largo de la sesión en la plataforma de webinar, en la sección de preguntas, y las estaremos atendiendo hacia el cierre de la sesión. Y bueno, pues ya, sin más, le quiero agradecer primero que nada a Oscar y a Emilio por su participación. Y bueno, pues cedo la palabra, chicos, adelante. Perfecto, muchas gracias, buenos días a todos. Jorge, ¿podemos pasar a la presentación, por favor? Ya se está proyectando, no sé si todos lo pueden ver, pero ya estamos en el Outlook. Perfecto. Bueno, si quieres pasamos a la primera lámina del Outlook macroeconómico, primero repasando los movimientos de los principales asset classes de los últimos 40 días aproximadamente. Es una foto de todo el mes anterior, junto con estos 9 días hasta ayer que llevábamos en noviembre, que han sido bastante interesantes, y ahorita platicaremos más a fondo qué es lo que ha estado sucediendo. Pero en general lo que vemos aquí es una rotación a activos de riesgo de manera significativa. Vemos los mejores rendimientos en dólares vistos a través del ACWI, que es el índice de equities globales, a través de mercados emergentes, fibras internacionales, incluso deuda de mercados emergentes y deuda de high yield, siendo los activos con mayor rendimiento en dólares, ¿no? Y del lado negativo vemos pues prácticamente el espectro de renta fija internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, teniendo rendimientos ligeramente positivos y en algunos casos ligeramente negativos. Entonces se logra ver este incremento de apetito por riesgo en los principales asset classes, por lo menos en estos últimos 40 días. Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina para hablar un poco, entrar más a detalle en qué es lo que estamos viendo. Pues bueno, primero que nada, la noticia más importante del momento, el tema de la vacuna que sale ayer por la mañana, donde Pfizer en colaboración con BioNTech, pues encontraron, ya parece una solución bastante efectiva, digo, 90% de efectividad con la muestra que se tuvo hasta ese momento, que es con un poco más de 40,000 candidatos. Digo, es bastante interesante, porque si recordarán, en junio y julio se platicaba de que una vacuna con características de RNA que nunca ha sido aprobada en humanos en la historia, pues no tenía posibilidad de salir este año, y dado que saliera, la efectividad podría haber variado entre 60 y 70% que platicaban, o incluso el CDC o el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos platicaba que con un 50% ya se podía usar para fines de emergencia, etcétera. Sin embargo, sale la noticia con un 90% de efectividad, sumamente importante. Incluso el CEO de Pfizer menciona que es un gran día para la humanidad y para la ciencia en función a ese porcentaje de efectividad, lo cual es bastante prometedor, ¿no? Entonces esto pues también levanta las expectativas de las siguientes vacunas con esas mismas características de RNA, las que tiene Moderna, etcétera. Entonces pues parece que vamos avanzando como humanidad en el sentido correcto, ¿no? Entonces esperemos mejores noticias en torno a esta cuestión. Sin embargo, pues esto, mientras aprueba o no, que todavía faltan algunos datos de seguridad, todavía no hay muchos detalles que se esperan para la tercera semana de noviembre. Pero pues bueno, el indicio fue bastante prometedor, y pues obviamente levantó a los mercados de manera significativa, como fue el día de ayer.
Aquí el tema más importante, como todos sabemos, es la distribución. Es muy difícil transportar este tipo de productos a menos 70 grados centígrados, que es lo que necesitan hacerlo para que no pierda efectividad la vacuna. Sin embargo, por ejemplo, en contexto, los de laboratorio Moderna, ellos, su vacuna se espera que sea a menos 20 grados centígrados, que es mucho más fácil de controlar, ¿no? Pero al final del día estos son problemas logísticos más que otra cosa. Yo diría que es, si bien es todo una complejidad, otra vez logística, pero realmente la solución, que es lo que importa, pues ya está prácticamente dada, ¿no? Entonces el mercado, pues obviamente se adelanta ante aquí a que nos vacunen efectivamente, pues el mercado obviamente lo toma a descuento, ¿no? Entonces eso por el lado de la vacuna, muy buenas noticias, levantando el apetito por riesgo a nivel global. Y ahora sí, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí para entrar un poco más a detalle qué es lo que ha estado pasando. Eh, es, como todos sabemos y hemos estado platicando, los bancos centrales han incrementado la liquidez en el sistema financiero de manera significativa, pasando aproximadamente del GDP global 36% a 51% en esta crisis, lo cual es una de las mayores inyecciones de liquidez en la historia en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, pues esto tiene bastantes implicaciones dado la magnitud que pasa de 19 trillions a 27 trillions de dólares y se mantiene dentro del sistema financiero hasta el momento. Incluso unos bancos centrales continúan con delta positiva, es decir, incrementando día a día, semana a semana la liquidez en el sistema financiero, principalmente en Europa y Japón. Pues todavía estamos en un ambiente bastante benigno para los mercados financieros en torno a la liquidez, que es un factor bastante interesante, ¿no? Y si nos vamos a la siguiente lámina, esto es para ver cómo ha crecido también, digamos, es el mismo indicador de liquidez, ahora visto desde otro punto de vista, que es con el dinero en circulación, medido como M1 y M2. Pues vemos cómo en contexto histórico se ve bastante agresivo. El M1 está 24% arriba año a año. Esto tiene características inflacionarias definitivamente. Digo, a lo mejor no entraremos en un ciclo de inflación descontrolada, pero puede ser esto causante del famoso reflation trade que va en función pues a toda esta inyección de liquidez que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, pues por ese lado la liquidez se mantiene bastante abundante, un buen background para los activos de riesgo globales principalmente. Ahora, si cambiamos un poco de tema en la siguiente lámina, por favor, para ver cómo vemos las utilidades del Standard & Poor's, cómo les ha ido hasta el momento. Pues bueno, primero que nada, en la gráfica de la derecha vemos la línea, eso es qué tanto están por encima los resultados versus los estimados, ¿no? Entonces, en general siempre sorprenden al alza por ahí de 5 o 6%, y tanto en el 2Q como en el 3Q hay sorpresas de cercanas a 20%, ¿no? El último dato es 17.7% de sorpresa, lo cual es pues sumamente fuerte y alentador, que en esta de las crisis más importantes que hemos vivido y que probablemente vayamos a vivir, en términos de magnitud y rapidez, pues estamos viendo que las compañías están reportando números mucho mejor a los que se estimaban, ¿no? Entonces, por ese lado, otro indicador bastante positivo, y es importante reconocer que las expectativas han estado al alza, ¿no? Hemos estado viendo revisiones al alza en utilidades prácticamente en todo el mundo, pero en Estados Unidos de manera significativa. Entonces, otra vez, pues un dato bastante prometedor para la economía global. Y si nos va, perdón, en esta misma lámina, pero ahora la gráfica de la izquierda, pues vemos cómo los estimados, pues es de una recuperación importante el siguiente año. El siguiente año vamos a estar en un contexto de estar viendo crecimientos de doble dígito en utilidades, ¿no? Entonces, esto pues por dos factores: uno, por una recuperación mucho más fuerte a la pensada, y otra por el efecto base que vamos a tener de estarnos comparando contra un año bastante débil en números, a pesar de que han sido mucho mejores a los estimados, ¿no? Entonces, digamos que el siguiente año va a ser, vamos a estar en un contexto de crecimiento bastante atractivo. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí otro tema importante que ha estado en mente de los inversionistas es el comportamiento del dólar a nivel global como asset class. Está actualmente depreciado por ahí de un 7% si lo vemos acumulado en el año, y esto se debe
pues a varios factores. En la gráfica de la izquierda podemos ver el comparativo de cómo se ha movido el DXY, que es el indicador que es el índice del dólar a nivel global, y desde el 2016 a la fecha y en general tiene una correlación importante con el spread de crecimiento entre Europa y Estados Unidos, que es la línea azul fuerte, ¿no? Entonces, eh, eso ha ayudado a que el dólar se deprecie de manera significativa, y al mismo tiempo el factor más importante de coyuntura es la inyección de liquidez tan fuerte que hizo la Fed relativa a la que hizo el ECB, ¿no? El Banco Central Europeo. Entonces, de momento tenemos seguimos manteniendo estos dos indicadores señalando que el dólar se podría depreciar aún más, probablemente no mucho más, pero todavía podría tener una tendencia de depreciación eh, ligera en los siguientes meses, trimestres, ¿no? Y del lado derecho vemos de igual manera cómo está la balanza comercial de Estados Unidos, que en este contexto se ve bastante, empieza a contraer, es decir, el indicador sugiere que la moneda debería estar un poco más débil de lo que está, ¿no? Entonces, otro indicador ahora por el lado económico y no tanto por el lado de liquidez, que sugiere que el dólar como asset class podría perder algo de terreno, ¿no? Y esto principalmente es contra el euro y contra monedas de mercados emergentes, que son las que están más depreciadas en el momento, y en un contexto de cuentas corrientes bastante positivas, sobre todo en el lado de Asia, que ahorita vamos a ver adelante. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Por último, un comentario rápido del dólar. ¿Por qué la importancia? Pues hemos visto a lo largo del tiempo que un dólar débil es bastante bueno para la actividad económica global y para los activos de riesgo, principalmente de renta variable internacional. Entonces, por eso la relevancia y los inversionistas pues nos beneficiamos de, en general, tanto los precios de los commodities y muchas cosas que están medidas en dólar, pues por puro efecto aritmético. Si baja el dólar, sube el precio de las demás, de las cosas priceadas en dólares, por así decirlo, ¿no? Entonces es bastante benéfico para los mercados emergentes principalmente, sin embargo para los mercados desarrollados también, nomás de menor manera. Bueno, en esta gráfica es el crecimiento de la producción industrial en las principales regiones, en América, en Asia y en Europa. Igual, vemos un escenario de recuperación bastante agresivo. Prácticamente en Asia se dio el V-shape recovery ya de manera agregada en la región. Ya está creciendo año a año cerca de 1%, es prácticamente flat año a año, pero pues ya sin contracciones adicionales. Y por otro lado vemos Europa, que ha sido una de las regiones que más ha batallado en controlar eh, la tasa de infecciones, e incluso recientemente se empieza a hablar de nuevas medidas de confinamiento. Pues es una región que no ha logrado regresar a los niveles de producción industrial que estaba antes de la crisis, ¿no? Pero en general pues vemos una recuperación muy fuerte desde los mínimos. Y esta es la misma foto en América. América es una recopilación de LATAM y Estados Unidos y Canadá. Entonces aquí dentro de la foto, México y Brasil sobresalen como los que todavía no recuperan la actividad económica al 100%. Sin embargo, Estados Unidos pues da señales de aliento, siendo el outperformer en la región, pero pues en general los únicos que han recuperado el 100% de la actividad pues fue prácticamente donde inició el tema, ¿no? En Asia, pero pues son países que son muchos más adaptados para hacer este tipo de controles masivos en términos de contagios. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, aquí podemos ver. Ahorita, si puedes ayudarnos, Oscar, con la explicación. Parece que tenemos unos problemas con la transmisión, pero ahorita se actualiza. Ok. Claro, pues mira, la idea principal que queremos ver en esta lámina que se está viendo ahorita es una recuperación broad-based, es decir, una recuperación agregada. Sin embargo, pues unas regiones siendo con una recuperación mucho más importante que el resto, ¿no? Y así es prácticamente como se han movido los activos financieros globales. Ha estado muy en línea los rendimientos con las recuperaciones. Entonces es bastante interesante ver en ese sentido quiénes son los que están más golpeados, para ver dónde podrían estar las mejores oportunidades. Y ahora sí que vemos esta nueva lámina
Aquí vemos cómo han salido las encuestas a los managers de compras, estos de PMI. Pues prácticamente ya tenemos solo el 19% de los países señalando contracción, lo cual es bastante positivo para el sistema macroeconómico global. Y pues lamentablemente ahí la parte baja de la lista, pues vemos a México todavía señalando, siendo el país que señala más contracción en los siguientes meses, y esto pues prácticamente es por la falta de estímulos fiscales que hemos tenido. Sin embargo, pues en general la foto es bastante benigna. Ya, por ejemplo, Brasil teniendo un indicador súper fuerte en términos de actividad económica para los siguientes trimestres. Pero en general vemos en las barras de azul celeste son las regiones como la eurozona, los mercados emergentes, mercados desarrollados, prácticamente todos por encima del 50, sugiriendo expansión constante hacia adelante, ¿no? Es prácticamente la foto que hace bastante sentido con los crecimientos año a año de la actividad industrial que vimos en la lámina anterior. Ya prácticamente en todas las regiones bastante confiados de que es cuestión de tiempo de que se recupere los niveles precrisis en términos de actividad. Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya está, nada, tenemos un pequeño desfase con la imagen, una disculpa por ello. Ok, no te preocupes. Pues bueno, mientras se pone, se las voy platicando. En la siguiente lámina lo que vamos a ver va a ser del lado izquierdo el crecimiento de exportaciones año a año de los principales países exportadores, y del lado derecho las importaciones. Y esto, la intención es, uno, para ver el nivel de actividad económica global, y dos, para ver cómo se están comportando las cuentas corrientes, que va a ir de la mano con lo que acabamos de platicar del dólar como asset class y su comportamiento posible hacia adelante, ¿no? Pero en general la foto que se está viendo es que los mercados asiáticos prácticamente están, China y Taiwán principalmente ya están con un crecimiento año a año cercanos al 7-10%, que es un crecimiento bastante atractivo en este contexto. Y regiones más desarrollados como Estados Unidos y Japón todavía con contracciones año a año por ahí de 10%, ¿no? Y en general, otras regiones como Singapur y Corea, pues prácticamente flat año a año en términos de exportaciones. Entonces la foto es bastante benigna para los asiáticos emergentes en términos de exportaciones, y en importaciones están un poco más abajo. El único que está en importaciones positivas año a año es China. Entonces el hecho de que estén en general exportando más de lo que están importando, pues eso es bastante positivo para la balanza comercial, igual para sus cuentas corrientes y para su moneda, que es otro impulso adicional por lo cual el dólar podría estar débil en los siguientes trimestres. Y ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. A ver si se deja. Aquí unas fallas técnicas, una disculpa. Ok. Pues bueno, igual lo que vamos a ver aquí es prácticamente el nivel agregado en dineros, en millones de dólares, cómo se ha comportado, pues estos mismos datos, ¿no? En vez de estarlos viendo año a año, es verlo en serie de tiempo en dinero, para ver más visualmente cómo se han comportado las importaciones con las exportaciones. Entonces, prácticamente la foto que vamos a ver es esto que acabamos de platicar, ¿no? Que las exportaciones están más fuertes que las importaciones, que es una buena señal para la actividad de global trade en esa región. Ahí está, ya se ve, ¿verdad? Entonces, en la gráfica de la izquierda vemos rápido las importaciones en línea azul celeste, que tienen una contracción interesante a inicios de año. Y perdón, se cambió la presentación. Ahorita ya se actualiza. Pero se va a regresar a la que estamos, o nos pasamos a esta de bankruptcies que tenemos ahorita en la imagen. Una disculpa por las fallas técnicas.
Sí, Perdón. disculpe. Pero bueno, entonces aquí, en la gráfica de la izquierda vemos el spread que se abre en exportaciones e importaciones y nuevamente se movió al de bankruptcy. Si quieres nos quedamos en esta, o Sí, Jorge. sí, de acuerdo. Te puedes pasar si quieres ya para, exactamente. Sí, mira, ya Bueno, en el de bankruptcy parece que ya se estabilizó la transmisión de video. ok, una disculpa a todos, problemas técnicos aquí de conexión, pero a ver, avanzando un poco más rápido. Entonces, en esta gráfica que estamos viendo es del lado izquierdo el número de empresas que se han declarado en bancarrota desde el primer trimestre del 2009 a lo que va del cuarto trimestre de este año, ¿no? Entonces, en general, esto es en la gráfica de la izquierda lo vemos en número de empresas y en la gráfica de la derecha lo vemos en el monto de quebranto de la deuda. Entonces, tanto en los dos indicadores, digo, un poco difícil verlo con este eje, pero justo es la imagen que les queríamos compartir de cómo han habido mucho menos quebrantos o bancarrotas en Estados Unidos por parte de las empresas relativo a la crisis del 2019, a pesar de que fue esta mucho más profunda en magnitud. Entonces, tanto en dinero como en número de bancarrotas, pues estamos bastante bien si nos comparamos contra la crisis del 2008-2009, lo cual pues es bastante bueno para el contexto, ¿no? Menos empresas quebrando implica menos pérdidas de empleo de largo plazo y una recuperación que puede ser mucho más rápida de lo que se espera. Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, justo para ver eso que estamos discutiendo de cómo se puede ver el empleo. A ver, ahí vaya, no debe tardar. No, disculpe. Exacto. Aquí en la gráfica de la derecha vemos, primero si nos enfocamos en la línea dorada, vemos las pérdidas de empleo permanentes que están siendo mucho más leves que las que vimos en el 2008-2009. Sube más rápido, pero se mantiene ahí, ya está un poco más estable desde los últimos puntos. Y también vemos la tasa de desempleo en esa misma gráfica de la izquierda que viene fuerte a la baja, a pesar de que subió de manera abrupta a niveles máximos históricos. La recuperación está siendo pues obviamente mucho más fuerte y todo hace sentido, ¿no? Vemos a las empresas teniendo utilidades mucho más arriba de los estimados, mucho menos quebranto, la actividad económica global medido por exportaciones e importaciones recuperándose en general. Entonces, pues la recuperación está siendo mucho más fuerte de lo que se preveía hace algunos meses, ¿no? Entonces, bastante positivo por ese lado. Y en la gráfica a la derecha lo que podemos ver es igual las personas, la línea importante yo creo que aquí a recalcar es la línea, otra vez la dorada, que es el número de personas que está buscando empleo. Entonces, en general, pues no, se ve que no tuvo un repunte tan importante como ha sido en otras crisis y esto pues prácticamente es el reflejo de que la mayor pérdida de los empleos ha sido temporales y no permanentes, ¿no? Pero si nos vamos a la siguiente lámina para ver unos indicadores de ciclo económico, estos son, por ejemplo, el lado izquierdo tenemos el indicador de ciclo económico que nos proporciona el equipo de JP Morgan y es prácticamente señalar cómo nos encontramos al momento en crecimiento, si estamos en recuperación, expansión, contracción o slowdown. Y por primera vez en algunos años ya estamos en territorio de expansión. Eso es en la gráfica de la izquierda. Y la de la derecha es el mismo indicador, pero ahora de otro equipo de research, de Morgan Stanley, que de igual manera nos pone en que ya estamos en la etapa a lo que ellos le llaman repair, que es prácticamente la recuperación agregada de los indicadores macroeconómicos, que pues es un setup o es bastante positivo para activos de riesgo como la renta variable y prácticamente la economía a nivel global, ¿no? Esto quiere decir que muy probablemente en los siguientes trimestres o incluso años lo que estemos es en una plena recuperación agregada que es bastante benigno para el crecimiento de utilidades, el crecimiento de GDP, empleos, etcétera, ¿no?
Y ahora sí, si nos podemos pasar a la última lámina de Outlook, por favor, para ver algunas variables de mercado, qué es lo que están sugiriendo. Y pues prácticamente en la gráfica de la izquierda lo que vemos en la línea azul fuerte es el precio del petróleo, del WTI, y en la línea azul celeste vemos la inflación implícita para los siguientes 10 años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en general se ve que la relación es bastante lineal, es decir, el petróleo, al ser un componente tan importante de la inflación, pues obviamente mueve de manera importante los break-evens en esa región. Sin embargo, lo más importante es justo donde está el círculo rojo de la gráfica de la izquierda, donde se puede ver que a pesar de que el petróleo se mantiene por niveles debajo del 2019 y 2018, la inflación implícita sí tuvo una recuperación en V y se mantiene prácticamente en los niveles más altos vistos en 2019, y esto prácticamente lo que nosotros entendemos de lo que nos está sugiriendo el mercado de break-evens es pues que el consumidor y en general la demanda agregada va a ser lo suficientemente fuerte para levantar la inflación. Esto hace sentido con la inyección de liquidez que platicamos hace rato, a pesar de que el petróleo se mantenga en niveles bajos. Entonces, pues otra vez esto ahora ya no es con indicadores económicos, ya es con indicadores de mercado que sugieren prácticamente la foto que estamos viendo en macroeconomía, que se ve bastante bien. Y del lado derecho vemos las tasas reales de Estados Unidos, que ahorita probablemente Emilio nos platique un poco más. Y pues vemos que está en territorio negativo, por ahí de menos 80 puntos base o menos 0.8%, que solamente lo habíamos visto en el 2012 y 2013 en la crisis europea, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos análisis en función a la tasa real para qué podemos deducir de sus niveles actuales y futuros, y pues vemos que la correlación más fuerte está con los múltiplos de indicadores como el Standard & Poor's, así, con una correlación positiva, es decir, en teoría macroeconómica, la tasa real lo que te sugiere es que debería ser el crecimiento del GDP real de los siguientes 10 años, cuando estamos en una etapa de represión financiera, es decir, que los bancos centrales inyectan demasiado liquidez a través de deprimir la tasa real, pues se distorsiona ese indicador. Sin embargo, el cambio sí va en la dirección correcta. Entonces, lo que vemos es que prácticamente en marzo y abril tocamos los mínimos de la tasa real en aproximadamente menos 1.2%, y ahora estamos en una recuperación que puede ser lenta, pero positiva para muchos activos financieros. Entonces, en general, con lo que quisiera que se quedaran del outlook macroeconómico es que estamos viendo, el lado de la vacuna bastante positivo, muy buena tasa, el 90% de efectividad. Vemos que los bancos centrales se mantienen con una liquidez bastante abundante para el sistema financiero global. Vimos cómo actividad económica pues está en plena recuperación, algunas regiones más rápido que otras, pero en general todos los países con PMI arriba de 50, o por lo menos solamente el 19% de los países señalando todavía una contracción, ¿no? Y en eso estamos nosotros como México. Vimos las utilidades del Standard & Poor's sorprendiendo, y la expectativa es que el siguiente año se mantenga el crecimiento de doble dígito en utilidades por acción, sobre todo el Standard & Poor's. Entonces el setup es bastante positivo, como lo sugieren los indicadores de ciclo que vimos que estamos en plena expansión. Más o menos ese es y en función a eso es como estamos posicionando nuestros portafolios a estrategias que suelen beneficiarse de una continua expansión macroeconómica, que más adelante entraremos a platicar más del portafolio. Y por parte del Outlook, pues prácticamente sería todo, y le cedo la palabra a Emilio Guizar, que es el portafolio manager de renta fija, para que nos platique un poco de su opinión. Gracias, Oscar. Hola, muy buen día a todos. Empezando con la parte de renta fija, como siempre, el detalle de lo que pasó en el mes, ahí vemos en la lámina de los M-bonos. No sé si ya lo están viendo, Jorge. Sí, ya se ve, mire. Perfecto, ok. Aquí pues vemos el deterioro que hubo durante el mes de octubre en la curva nominal. Ahí vemos del lado derecho que prácticamente los bonos de plazo menor a 5 años, la parte corta de la curva, fue la única sección que pagó positiva, como lo podemos ver en la tabla.
a pesar de que tuvieron también subidas en sus referencias. Fue la única sección de la curva que pasó positivo, y pues el deterioro principalmente se dio en la parte del BEL y la parte larga de la curva, ¿no? Y todo eso pues se dio principalmente en la última semana de octubre ante la volatilidad en los mercados, ante la expectativa de las elecciones en Estados Unidos, también el tema del estímulo fiscal, si se iba a dar o no. Esto le metió mucha volatilidad a los treasuries y pues de paso también afectó a la curva mexicana, ¿no? Aquí pues cabe mencionar que después del resultado electoral preliminar o prácticamente que ya Biden es el ganador, todas estas pérdidas acumuladas en el mes de octubre se revirtieron en una semana, la semana pasada, y la curva pues ya está bastante positiva, ¿no? Prácticamente un espejo de la foto que estamos viendo actualmente. Si pasamos a la siguiente, aquí lo que les traemos es un desglose del M-Bono de 10 años. Aquí tomamos la referencia de 10 años como es como el indicador más común de la curva de rendimientos a nivel global. Aquí tomamos el M de 10 años y traemos como un desglose por factores para tratar de explicar cómo se ha movido este bono, ¿no? Y también de alguna manera pues explicar cómo ha sido el movimiento y a qué obedece esta volatilidad en el mercado de renta fija, ¿no? Aquí lo dividimos en tres secciones. Vemos que la parte azul marino es el US Treasury, al ser una referencia global de tasas, y también que la política monetaria de México está muy de la mano con la de Estados Unidos, pues es un driver importante. Por otro lado está el diferencial entre el UMS y el US Treasury, al ser ambos bonos denominados en la misma moneda, pues nos da como un proxy del riesgo crediticio de México, ¿no? Y por otro lado, el diferencial entre el M-Bono y el bono mexicano en dólares, el UMS, pues nos da un poco la sensibilidad del riesgo idiosincrático de México, ¿no? Donde pues ahí viene política monetaria, inflación, crecimiento, ¿no? Entonces, sí, aquí lo que quiero como que se lleven o darles el mensaje es, vemos que ya el factor del Treasury de ser un driver importante en las tasas, pues ya realmente ya contribuye muy poco, ¿no? Por la baja referencia que ha tenido en los últimos meses derivado de la pandemia principalmente, digo, a pesar de que también ya vino el ciclo de recortes desde el año pasado, pues se exacerbó esto durante el primer trimestre, ¿no? Con todo este tema del coronavirus, y pues ya realmente no aporta tanto. Si vemos ahí lo que aporta la franja morada, que es como el riesgo crediticio de México, pues vemos que ese sigue siendo un factor importante, ¿no? Si bien ya se ha acotado, si vemos, por ejemplo, con el pico ese que tuvimos tanto en 2018 a finales con lo del aeropuerto y con lo del coronavirus, que fueron picos importantes, ya se ha acotado, sigue manteniéndose un spread bastante amplio, ¿no? Y en cuanto al riesgo crediticio local o el riesgo idiosincrático de México, pues vemos que también se ha mantenido, ¿no? Aquí el riesgo que vemos hacia adelante es, como ya lo mencionó Oscar, el tema de la vacuna, que puede ser positivo principalmente para los mercados de renta variable, que haya un risk-on fuerte, y que eso haga que las referencias sobre todo del Treasury, pues nuevamente vaya por arriba del 1%. Ahorita vimos a finales o más bien durante el mes de octubre, que estábamos ahí en referencias del 0.7, 0.75, para cerrar en 0.90. Con las elecciones cayó ante un gobierno dividido en Estados Unidos con Biden en la presidencia, y a lo mejor los republicanos tomando el Senado, y que las políticas no pudieran avanzar tan fácil, hizo que se cayera un poco el Treasury la semana pasada. Pero ayer, justo con la noticia esta de Pfizer y el optimismo del mercado ante una recuperación más rápida con la vacuna, pues hizo nuevamente que la referencia del Treasury de 10 años subiera, y pues puede ser un riesgo hacia adelante, ¿no? Que esta referencia pues vaya al alza y por ende empuje un poco el mercado mexicano de bonos al alza, ¿no? Por ser una referencia global. Y bueno, era lo que les queríamos ahí como comentar. En cuanto a la franja morada, pues ahí el riesgo que existe es el downgrade de México, que pues a pesar de que
el mercado está muy consciente que esto pudiera materializarse en 2021, a lo mejor hacia finales del siguiente año, pues este spread que vemos podría ampliarse un poquito más por ese factor, ¿no? Y en cuanto a la franja azul celeste, lo que podemos ver es ahí el riesgo principal es la inflación, ¿no? Que más adelante vamos a platicar un poquito de ese tema, cómo ha ido evolucionando y pues el tema más importante aquí es que ha estado por arriba del rango de Banco de México, ¿no? Ayer el dato al cierre de octubre que fue publicado salió cerca del 4.1, que pues es prácticamente arriba del rango, y bueno, cada vez ha estado más hacia el alza, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como nosotros tratamos de desglosar y entender el movimiento de las tasas, y pues aquí viene este análisis, ¿no? Que les compartimos. Pasando a la siguiente lámina, igual en tasa nominal, pero ya más de corto plazo, vemos aquí el rendimiento de los CETES durante el mes de octubre. Lo que vale aquí señalar es que este mes fue el mes que los CETES se estancaron más, ¿no? Venimos de 6 meses hacia atrás donde la curva de rendimientos de estos instrumentos ha sido bastante positiva y durante el mes de octubre pues se estancó un poco. Y esto fue principalmente por el tema de los recortes, ¿no? Que ya esperan que Banxico ya esté terminando su ciclo de recortes o por lo menos que tome una pausa prolongada. Entonces, pues ya estos CETES de tener una curva invertida o una curva con pendiente negativa, pues ya ahorita vemos una curva más normal, si me permiten llamarla de esa manera, y con normal me refiero a que tiene ya una pendiente positiva, ¿no? Es decir, ya tenemos que los CETES de largo plazo te pagan más que los de corto, ¿no? Y vemos ahí del lado derecho que en cuanto a los rendimientos, pues a pesar de que hubo ciertos plazos, ciertas emisiones de los CETES que tuvieron subidas en sus referencias, pues prácticamente pagaron aún así positivo, pero ya más acotado versus meses anteriores, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina y combinando un poco con la expectativa del mercado y cómo ha estado este tema de los recortes, vemos del lado derecho en la gráfica lo que ya les comentaba un poquito, ¿no? Que ya vemos esa prima por plazo, ese premio que ya otorgan los CETES a mayor plazo, mayor rendimiento, pero pues ya muy acotado, ¿no? Ya vemos que ahí las dos franjas azules son las reuniones de política monetaria que esperamos, que restan para este año, la cual la siguiente es el siguiente jueves, y la última sería a mediados de diciembre, me parece que es el 17, donde pues se espera que en una de esas dos probablemente el Banco de México recorte por última vez la tasa en 25 puntos base, ¿no? Del lado derecho vemos ahí la expectativa que traen incorporado la tasa forward de TIE, donde pues prácticamente el recorte en estos instrumentos pues, se ve hacia mediados del año que viene, pero pues bueno, prácticamente la idea es la misma, ¿no? Que ya la tasa terminal sea 4%, y de ahí en adelante pues a lo mejor pudiera tomar una pausa, ¿no? Más adelante traemos ahí un poquito el detalle de las expectativas de los analistas, como cada mes lo traemos del Banco de México, de la encuesta que realiza en el sector privado, donde pues también prácticamente esperan que ya para 2021 pues se quede esta referencia en 4% flat, y a lo mejor ya hacia 2022 pues que incluso pudieran venir ya incrementos en la tasa, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, en el tema de los instrumentos UDIzados, vemos un comportamiento muy similar al de la curva nominal durante octubre, donde el mayor deterioro se dio en la parte de mayor duración, en los instrumentos de 15 años para arriba. Ahí lo podemos ver en la tabla de la derecha, que pues, los únicos dos instrumentos que pagaron bien fueron la UDI 22 y 23, y pues esto fue justo por la sorpresa inflacionaria que hubo durante el mes, ¿no? Se esperaba que estuviéramos alrededor del 3.90 y bueno, ya cruzamos ese threshold de 4%, y eso pues impulsó el rendimiento de estos instrumentos de corto plazo udizados, ¿no? Y en cuanto a la parte media y larga, pues siguiendo la tendencia de las tasas nominales, y de la misma forma, durante la semana pasada esto se convirtió tal cual en un espejo, donde ya las referencias de los bonos cayeron, sobre todo en la parte media y larga, todo este deterioro
en el rendimiento que hubo en el mes de octubre, pues ya se compuso la semana pasada, y pues a ver, veremos cómo se comporta el mercado hacia adelante, ¿no? Con el tema de lo de la vacuna y esto que pudiera mover el mercado de renta fija. Pero por ahora, nosotros lo que pensamos es, estamos todavía positivos en el sentido de invertir en estos instrumentos utilizados por el tema inflacionario hacia adelante en el lado local. Creemos que los siguientes datos de inflación van a seguir por arriba de la meta o del rango de Banco de México, del 4%, y esto pues, va a tener una afectación positiva en la SUDI, sobre todo de corto plazo, ¿no? Si pasamos por último a la siguiente lámina, aquí les traemos el detalle de la encuesta de expectativa del Banco de México, donde vemos que la inflación general pues la revisan a la alza, aún así por debajo del nivel actual que ya les mencioné, que es 4.10, lo ponen ahí cercano del 4%, 3.95. En cuanto a la subyacente, la mantienen en un nivel estable para el cierre de año. En cuanto al crecimiento del PIB, vemos que no hubo una variación importante, realmente hay una caída del 9%, un poquito más positivos, pero pues aún así caída del 9%, donde hubo mayor cambio para el pronóstico del cierre fue en el tipo de cambio, que de 22 pues ya se tornó un poquito más positivo hacia los 21.5, ¿no? Que sería aún así casi un peso arriba de los niveles actuales. Y por último, lo que les comentaba, ¿no? De la tasa de fondeo de 4.25 que esperaban para el cierre, el mercado ya está esperando que se pudiera dar un recorte adicional, ya sea en noviembre o diciembre, que son las juntas restantes, para terminar en 4%. Y esto pues, se refuerza un poco con la gráfica de la derecha, que podemos ver que las expectativas pues han ido bajando hacia el 4% para 2021, de manera muy ligera, y que incluso para ya hacia 2022 pues pudiera haber incrementos en la tasa, ¿no? Y pues esto pues a lo mejor ya de la mano con una recuperación económica a nivel global por el tema de la vacuna y que ya no haya tanto contagio ni lockdown a nivel mundial, pues esto pudiera cambiar un poco la política monetaria a nivel global, no solo de México, sino también de economías avanzadas, ¿no? Y bueno, prácticamente esto es lo que les traemos del lado de renta fija. Si quieren pasamos a la parte de renta variable con Oscar para al final atender sus preguntas que ustedes tengan, ¿no? Perfecto. Pues pasando a la primera lámina, por favor. Pues bueno, solamente para un recap rápido de cómo nos fueron los resultados de este tercer trimestre en compañías mexicanas, pues son bastante positivos, tanto las ventas como la utilidad de operación medido como el EBITDA ha crecido 4% año a año, bastante interesante en un contexto donde regiones como Estados Unidos traen una contracción en ventas por ahí de -2, -2.5%, y nosotros un +4, ¿no? Entonces, en ese sentido, performeamos al Standard & Poor's en términos de crecimiento de ingresos, y esto prácticamente se debe a que muchas empresas de consumo básico que tienen sus operaciones fuera de México, pues obviamente en general en volúmenes, en operaciones fue muy bien, y aparte el tipo de cambio les benefició al traer los dólares a pesos de manera significativa, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes contribuidores a este crecimiento en ventas, y otro es nuestras compañías en el sector de materiales, tanto mineras en el sector del cobre como en el oro, etcétera, que se subió otra vez el precio tanto en dólares como y aparte beneficiadas con el tipo de cambio, pues contribuyeron a un beneficio neto en términos de crecimiento en ventas. Y el lado más negativo, pues obviamente los sospechosos usuales, pues los aeropuertos, las aerolíneas y el sector financiero en general, con algunas contracciones ahí en ese sentido, pero pues promedia bastante bien con un crecimiento a nivel agregado 4%. Y si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para ver
un poco cómo estamos viendo la situación. En la gráfica de la izquierda, en la tabla eh, de colores verde y amarillo, vemos cómo se encuentran los niveles actuales versus el inicio de año en términos del índice, es decir, qué tan abajo están los índices de renta variable contra cómo iniciaron el año. Y pues vemos obviamente las regiones, uno, que han sido más lentos en controlar la curva de contagios, y dos, que hemos visto probablemente estímulos menos agresivos que en otras regiones, son los que tienen la caída en los índices de renta variable más pronunciada, a pesar del rally que hemos visto recientemente, ¿no? Y aquí sobresale Brasil, México y Europa principalmente, que es prácticamente regiones con características de value y no de crecimiento, ¿no? Y como vemos en la gráfica de la izquierda, son dos gráficas que es prácticamente la misma, nomás la azul fuerte es de muy largo plazo, desde el 2000 a la fecha, y la azul celeste es del 2019 a la fecha, como para hacer un zoom. Y lo que estamos pensando aquí en renta variable es que en este contexto de recuperación agregada, y dado las valuaciones como se ven, este es un indicador de evaluación de las empresas de crecimiento contra las empresas de economía tradicional como value, y pues se ve que están bastante estiradas en contexto histórico, ¿no? Sobre todo en la gráfica de la izquierda no veíamos estas evaluaciones desde la dot-com bubble en el 2000 en Estados Unidos, y esto es algo que ya hemos venido platicando, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos para los siguientes meses es una rotación cíclica importante en términos de líderes en rendimientos de renta variable, y es prácticamente como estamos posicionados. Como recordarán, hemos estado siendo muy tácticos todo el año con jugando el play de growth contra value principalmente, y desde hace algunas semanas estamos fuertemente inclinados hacia value, tanto en regiones a través de Europa y México, como en sectores y factores a través de, otra vez, de sobreponderar financieras, industriales, empresas de materiales, etcétera, contra tecnología y otros factores de crecimiento. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que, uno, la resolución y esto todavía es un proceso, todavía no está completamente claro, pero digamos que el escenario base de elecciones en Estados Unidos es que Biden se quede en la Casa Blanca con un gobierno dividido, aunque esto último está por verse, ¿no? Pero en general eso, junto con el entorno de recuperación, creemos que son los factores bastante bien alineados para que haya una rotación cíclica significativa de acciones de crecimiento a acciones de valor, que esto en general lo que creemos que va a ocasionar es que le dé profundidad al mercado, y no solo sea unas cuantas acciones las que estén subiendo y levantando el mercado, sino sea más profundo y de un rally un poco más sano en ese sentido, ¿no? Entonces, más o menos es como estamos posicionados hasta el momento, a través de Europa y países emergentes, y dentro de la estrategia en general, value contra growth principalmente. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo, y ahora sí, si quieren, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, Oscar Emilio, muchas gracias. Por aquí ya tenemos algunas preguntas. La primera de ellas está relacionada con el tipo de cambio. ¿Ven regresando a niveles de 19 pesos por dólar? ¿Y qué riesgos ven a nivel local como para que se suba a 21 o 22 pesos? Mira, si quieres, te platico un poco cómo lo veo, y si quieres ahorita, Oscar, tú también nos das tu opinión. Yo creo que es difícil que rompa los 20 pesos por dólar. Ayer vimos que fue al inicio una noticia positiva el hecho de que ya prácticamente Biden es el candidato ganador, y eso pues ayudó mucho al peso, pero el tema de la vacuna hizo que se regresara un poquito. El tema de este risk on derivado de la vacuna pues hizo que su rompimiento pues no fuera tan
profundo, ¿no? O sea, que se quedara ahí en niveles de 20 pesos bajos. Ahorita ya está rebotando hacia los 20.50. Yo creo que el piso a lo mejor ahorita en el corto plazo, y esto es muy mi opinión, sería el nivel de 20, y a lo mejor ahí la resistencia a romper sería los 20.50, ¿no? ¿Qué riesgos veo hacia adelante para que pudiera irse nuevamente hacia los 21.50, justo que es el nivel que espera el consenso? Pues a lo mejor un tema crediticio de México, ¿no? Que si saliera alguna calificadora y eso pues, te pudieran poner un poco más de volatilidad en el mercado mexicano y te pegue también en la moneda, pero a nivel global, yo creo que ahorita también el DXY está muy debilitado, y si se pudiera dar esta ronda de estímulos fiscales que fue muy esperado por el mercado, pero pues ahorita no tenemos nada, mucha claridad al respecto, pues pudiera mantener un DXY débil, y eso pues hace que se mantenga fuerte el peso, ¿no? Entonces yo creo que en el corto plazo, o sea, de aquí a cierre de año, yo sí lo veo difícil que volvamos nuevamente hacia esos niveles de 22 o 23 que vimos a mediados. Probablemente sí hacia los 21 máximo, pero yo sí siento que ya está un poco más acotado ahí entre 20 bajos y 20 y medios, ¿no? No sé tú, Oscar, ahí qué opinas. Exacto. Bueno, pues nomás para complementar, digo, en un entorno en el cual el dólar como activo global se empiece a depreciar, que es lo que platicamos en el Outlook, pues es bastante benéfico para las monedas de los mercados emergentes. Es importante recordar que en México tenemos un carry bastante atractivo sobre todo contra mercados desarrollados, y dentro de mercados emergentes, a pesar de que hemos bajado las tasas de manera significativa, todavía somos de las regiones dentro de grado de inversión más atractivas para invertir en carry trades y ese tipo de cuestiones. Entonces, otro de los factores importantes para el tipo de cambio y a lo mejor no tanto para la economía es que nosotros no utilizamos, nosotros como México no hicimos políticas fiscales agresivas para contrarrestar esta crisis, lo cual pues es muy malo para el crecimiento, pero es muy bueno para las finanzas públicas. Entonces, en general, yo creo que el racional detrás es de apreciación. Sin embargo, pues hay factores importantes como el que menciona Emilio, que a lo mejor son factores un poco más del siguiente año en cuanto a calificaciones de Pemex, y que eso sí tiene un riesgo importante para el tipo de cambio, pero independientemente de eso, el peso tendría todo para estar en este rango entre 20 y 21 pesos sin mayor problema de aquí a final de año. Gracias, Oscar. Y rescato este último punto que comentabas, porque también en la audiencia nos preguntan si se sigue esperando una baja en la calificación soberana de México para el siguiente año. Sí, o sea, prácticamente los fundamentales no han cambiado como para que haya un cambio en esta perspectiva de downgrade hacia México. Todo este tema de Pemex, de que sigue siendo una empresa que no aporta al Estado y que de hecho le resta en los ingresos del gobierno, realmente eso no cambia la perspectiva de las calificadoras, ¿no? O sea, lo único que sí estaría pendiente para este año era pues, la expectativa de que una de las calificadoras que lo tiene en la calificación más alta, pues que hiciera su revisión, pero que perdiéramos el grado de inversión si se sigue esperando que sea para finales del siguiente año, ¿no? Y si pues vemos que el gobierno no está metiendo un estímulo fiscal, por una parte pues está bien, nos está endeudando, pero también no está endeudando para ayudar a esta crisis sanitaria, pero por otro lado está invirtiendo sus recursos en una empresa que realmente ahorita no lo está haciendo de manera correcta. O sea, los incentivos que está haciendo con refinerías o inyectarle más dinero a Pemex para CAPEX, que a lo mejor no necesariamente va a redituar como espera el gobierno federal, pues eso también lo toma en cuenta las calificadoras, y pues de esto vemos que no ha habido una vuelta atrás, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues no ha habido un cambio en los fundamentales como para que las calificadoras digan, bueno, ok, me espero, o incluso
pudiera haber una mejora en la perspectiva crediticia de México, ¿no? Entonces yo creo que si esto, es decir, ceteris paribus, creo que sí vamos encaminados hacia downgrades en las calificaciones de las tres más importantes, ¿no? S&P, Fitch y Moody's. Gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con tipo de cambio. ¿Cuál es la exposición actual en los fondos lifestyle y si se tiene pensado hacer ajustes a ella hacia adelante? Bueno, no sé, Oscar, si quieres comentar, si quieres ahorita también te complemento. Sí, en general hemos estado largos pesos desde hace algunas semanas. Eh, el posicionamiento que tenemos, como ya lo habíamos platicado creo que fue en la región, en la llamada anterior o una antes, nosotros teníamos rato esperando, nosotros y consideramos que noviembre es un mes de noticias positivas en torno a la vacuna, ¿no? Entonces, nos posicionamos como tal, no sabíamos que iba a salir Pfizer con 90% de tasa de efectividad, obviamente, pero siempre era de esperarse que fuera un mes de noticias positivas porque es justo cuando salen los resultados de la fase 3 y no había habido cambios importantes o señales negativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro posicionamiento era bastante risk on, por así decirlo, ¿no? Estamos sobreponderando activos o beta en general, ¿no? Tanto en el peso como en nuestro posicionamiento de renta variable. Entonces tenemos la respuesta es estamos largos pesos de manera significativa, sin embargo, y así estamos el día de hoy y yo creo que así estaremos en las siguientes semanas, a menos de que haya algún cambio interesante, ¿no? Sí, ahí justo complementando un poco lo que dice Oscar, yo lo que trataré de complementar con el tema del tipo de cambio en estos portafolios es que relativo a meses anteriores hemos estado con menor exposición a la moneda norteamericana, justo por este tema, ¿no? De que a lo mejor el dólar debilitándose pues es positivo para monedas emergentes, entonces sí estamos ahí un poquito menos cargados versus meses anteriores, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Y con lo que decían de la perspectiva de debilidad a la moneda hace sentido, ¿no? Más como último comentario, eso es de manera táctica, ¿no? En general hay que recordar que el posicionamiento estratégico de estos portafolios tienen un componente importante en dólares porque pues al final a lo largo del tiempo ha sido bastante atractivo para los retornos tener exposición a esta moneda, ¿no? Sí, Oscar, muchas gracias. Y de hecho quiero rescatar este último punto que acabas de mencionar con la última pregunta que tenemos. Nos preguntan, ¿para cuándo contemplan que los diferentes instrumentos de lifestyle recuperen las minusvalías de hace 2 años? Que digo, yo creo, y salvo su mejor opinión, Oscar, Emilio, que con este contexto que se ha vivido y estas oportunidades estratégicas que mencionas, ya se ha cerrado la brecha, ¿no? En todos los portafolios. Perdón, de los últimos, a ver, no entendí la... O sea, la pregunta es si para cuándo se esperaría que se recuperaran el ajuste que tuvieron los fondos lifestyle en los últimos 2 años, ¿no? Considerando el pullback que se dio hacia 2018. A ver, es que si mal no recuerdo, por ejemplo, la serie de precios de los índices están por arriba del 2018 de manera significativa, ¿no? Sí, sí, correcto. Y yo creo que aquí vale la pena hacer ese énfasis en lo que mencionabas, ¿no? O sea, el estar tomando las oportunidades de mercado y estar haciendo este posicionamiento con esta estrategia nos ha ayudado a ya cerrar esas brechas, ¿no? Que se hubieran presentado. Exacto, incluso están arriba en el año, por ejemplo, estoy viendo aquí el Lifestyle 1 que está casi doble dígito arriba en el año y es el mismo caso para el 2 y el 3. Entonces, eh, yo te diría, no sé si algún instrumento que tengamos en la panza no esté recuperado al 100%, pero en general la estrategia pues ha funcionado de manera bastante atractiva en los últimos años, ¿no?
2, 3 años. Sí, ahí a lo mejor, si entiendo bien, se refieren más como a la caída del equity de 2018, ¿no? Que sí fue como una caída fuerte, pero como dice Oscar, pues ya ahorita a estos niveles está más que recuperado, pero digo, exacto, no sé si se refieren a un instrumento en particular, porque pues eh, no sé a qué se refieren en específico, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Y bien, ya no tenemos más preguntas y bueno, pues nada más agradecerles, Oscar, Emilio, por su tiempo. Igual a todos nuestros asistentes que nos hayan acompañado el día de hoy a esta conferencia. Y pues los esperamos con mucho gusto para la siguiente sesión que estaremos teniendo ya para el mes de diciembre, el martes 8 de diciembre de 2020. Oscar, Emilio, nuevamente muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Vemos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. A todos los asistentes, muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.